Sol de los sábados. A las 9:15 de la mañana está con nosotros el economista y politólogo Ricardo Pérez Fernández, experto en política internacional. Buenos días, Ricardo. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Primera vez que me toca, estoy muy contento de estar aquí. Venga a madrugar, Sí, que venga papá, a tiene que venir a las 8. Podemos integrar como panelista. Teníamos un tiempo ya, Ricardo, exigiendo, demandando que te trajésemos acá al espacio. Que La verdad que pusieran para una nosotros- cosita ahí en el guión, Aquí que eso no se va a tocar Aquí hoy. estamos, aquí estamos. Ya Bueno, lo tachamos. vamos Ricardo, a ver. vamos a iniciar con los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos que aún están contando en algunos estados. Lo peculiar de esto es que vimos a los demócratas celebrando, pero también a los republicanos celebrando. Entonces, acláranos, ¿quién ganó en estas elecciones? Eso tiene múltiples lecturas. Lo primero que se esperaba, y por lo cual no fue un triunfo total y absoluto para los demócratas, sino parcial, era que se concretara el fenómeno de la ola azul. O sea, que pudiesen tener la oportunidad de conquistar la Cámara de Representantes, el Senado y las gobernaciones estatales. Casi no se habla de las gobernaciones estatales, pero son igual o más importantes por varios elementos de la política local que luego podremos discutir. Semejante cosa no sucedió. Sí recuperaron la Cámara de Representantes. El último conteo que vi, creo que la diferencia es de 31 ahora mismo. Faltan como 11 o 12 diputaciones todavía por definirse. Pero en el caso del Senado, Donald Trump logró algo que solo había sucedido 2 veces entre 1929 y esta elección de 2018. Wow. Solamente 2 veces. Y eso fue que un presidente en ejercicio lograra aumentar la matrícula de senadores de su partido. Eso rara vez pasa en unas elecciones. Ronald Reagan lo había logrado, ¿no? No, eso lo logró Roosevelt en su momento y lo logró Bush hijo en su momento. Apoyado por el tema de la guerra. Ambos, en el caso de ambos, porque Roosevelt también era la antesala de la Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión ahí. Mucho, sí. Entonces eso es una característica compartida de esa época. ¿Y ese fenómeno qué es lo que explica que Donald Trump haya logrado eso? ¿O el partido guerra? ¿Se puede decir el partido republicano o hay que insistir en Donald Trump, en la figura de Donald Trump? Fue que apoyó a esos candidatos y le hizo campaña incluso en estados como Obama. La Florida y están denunciando fraude. Los mismos candidatos de Donald Trump en el Senado que refiere Ricardo ganaron. Y un dato interesante que Ricardo mencionaba, que de las gobernaciones no se habla, pero las gobernaciones son tan importantes porque para la elección de 2020 todos esos empleos que dan esas gobernaciones, todas esas oportunidades que tienen ahí que se moviliza política. El analista Pedro Casals. El segundo invitado. Pedro Casals. No, pero retomando la pregunta de Julio Alberto, Ricardo, ¿cuáles factores pudieran explicar este hito histórico que nos comenta la fuerza electoral del fenómeno Donald Trump? Que sigue vivo y vibrante como el primer día. Su base está fuerte. Tal vez más fuerte todavía. Su base está fuerte. Claro que sí, lo cual sorprende muchísimo, te cuento. Donald Trump sabía que era altamente improbable que los republicanos pudiesen retener la mayoría en la Cámara de Representantes. Y por eso no invirtió capital político en tratar de mantener esa mayoría. Lo que hizo inteligentemente fue seleccionar 3 o 4 competencias a las senadurías para entonces ahí sí colocar su input, ¿verdad? O sea, su marca. Ahora, inyectar su fuerza y su energía a esas contiendas y al final, si en el caso de la Florida termina Rick Scott siendo el senador, yo pienso que por ahí viene un proceso de recuento de votos y varias cosas. Pero yo pensaba que eso nada más pasaba aquí. No, claro que no. Ya hay un juego ordenó. Sí, en la Florida es casi práctica habitual ya. Siempre pasa en la Florida. Tal vez porque existen muchos latinos, viven muchos latinos en la Florida. No sé si tendrá alguna correlación. El tema de Al Gore, que supuestamente había robado una elección ahí en la Florida. ¿Cómo que supuestamente? No, supuestamente. Ricardo, se proyecta que el mayor número de mujeres ingrese ahora luego de que se terminen de contar los resultados de estos midterms en Estados Unidos al Congreso. ¿Por qué se da esto? Y si pudieras explicarnos las características de este proceso. Es un hecho. 116 mujeres al menos. Todavía de las 12 curules que están por definirse, creo que hay 4 mujeres que todavía tienen oportunidad de ingresar. Pero ahora mismo 116. Sobre 100, que es el récord. Nunca en la historia del Congreso norteamericano habían habido más de 100 mujeres en ambas cámaras. ¿Qué lo explica? Para mí, la polarización política en la que se encuentra la sociedad norteamericana. Y ya esto es un aspecto cualitativo del análisis de esos resultados. Lo que sucedió en el ámbito de los republicanos fue
que todo el que se distanció de Donald Trump terminó perdiendo las elecciones. Claro, con algunas excepciones, pero en la mayoría de los casos fue así. Ideológicamente, ¿qué significa esto? Bueno, que ese péndulo de la ideología política del Partido Republicano ahora está colocado muy hacia la derecha. O sea, los moderados perdieron. Los moderados perdieron. Ahora está muy hacia la derecha. Ted Cruz casi. Pero ¿cuál es la reacción que ha traído esa acción? Bueno, que en el lado de los demócratas también, en el ámbito social y económico, ya los moderados también hayan cedido espacio a los que son un poquito más radicales, más liberales. Hacia la izquierda. Por eso tú ves, por ejemplo, el caso de Alexandria Ocasio, ¿verdad? Sí. Abiertamente socialista, gana con más de 75% en su distrito electoral. Vemos, por ejemplo, por primera vez, musulmanes en el Congreso norteamericano, mujeres ambas, que es una combinación bastante... Sí. Dos indígenas, una de las cuales es abiertamente lesbiana, lo cual también es una doble condición que llama mucho la atención. De minoría. Claro que sí. Entonces, por eso el New York Times decía que también fue un triunfo para la diversidad. Y es cierto, por la composición de este nuevo Congreso. Pero lo interesante es cómo, cuando lo miramos desde arriba, podemos observar que los que están en la derecha ahora están en la extrema derecha y los que están en la izquierda ahora están en la extrema izquierda. Y eso es una característica de o es una consecuencia de la polarización en la que vive la sociedad norteamericana en estos tiempos. Ricardo, y aprovechando esa explicación, los economistas nos gustan mucho las proyecciones en torno a la realidad que se analiza en el presente. Entonces, nos pintas un panorama, nos explicas un panorama que reflejaron estas elecciones de creciente polarización hacia los extremos. Sí. ¿Qué pudiera esto representar para el futuro inmediato a nivel electoral en esta nación, que serían las próximas elecciones presidenciales? ¿Pudiera ya tener cabida como candidato para los demócratas alguien de los ideales de Bernie Sanders? ¿O pudiera entonces buscarse o replantearse los demócratas volver hacia el centro para ampliar su base de votantes? Yo pienso que para este próximo torneo electoral de 2020, la famosa estrategia de la triangulación hacia el centro posiblemente no funcione por el nivel de polarización que tiene la sociedad norteamericana. Pero esto es buena noticia para los demócratas. Claro está, ellos tendrán que ser exitosos en convertir ese desafecto, ese descontento y ese rechazo mayoritario de la población norteamericana a Donald Trump. Porque si vemos el voto popular, el resultado del voto popular de estas elecciones de medio término, los demócratas lograron el 54% de los votos y los republicanos el 45%. Hay una diferencia muy importante. Sí. El pueblo norteamericano está diciendo que simpatiza más con la causa de los demócratas. Ahora bien, ya sabemos por experiencia que eso no significa necesariamente que eso se va a traducir en un triunfo. Hay un trabajo de movilización electoral y de identificación de potenciales cuadros políticos que el Partido Demócrata tiene que realizar de manera eficiente en esta ocasión. Ahí te iba a preguntar si esos resultados reflejan la voluntad de la mayoría, porque si algo se ha repetido mucho con la victoria de Donald Trump fue que no reflejó la voluntad de la mayoría, porque Hillary Clinton sacó más votos que Donald Trump. Sí. Entonces, ¿por qué se da esta dicotomía entre lo que vota lo que aspira la mayoría y los resultados de unas elecciones? Funcionamiento de ese Para eso me tienes que invitar a otro programa, que le dediquemos exclusivamente a la explicación del sistema electoral norteamericano, Ricardo, que es único y complejo. Norteamericanos entienden sí, eso es muy complejo. La razón por la cual alguien termina ganando en el voto popular, el caso de Hillary Clinton, y no llega a la presidencia, es por la manera en la que se asignan los votos electorales a partir de los triunfos estado por estado. Si fuera directamente voto popular, Hillary Clinton fuera la presidenta, efectivamente. Ricardo, y se está hablando desde ahora ya para el 2020. Muchos hablan de que Pelosi, como presidente de la Cámara, sería la candidata del Partido Demócrata, pero también cuando vimos ahora el auge y la popularidad de este muchacho de Texas, de Beto O'Rourke, que es, hay que decirlo, acompañado directamente por Barack Obama, y le hicieron campañas poderosísimas, le invirtieron muchos recursos, se habla alrededor de 80 millones de dólares que le habrían invertido. ¿Cuál de los dos tu figura como podría ser el contendiente de Donald Trump en el 2020? Pelosi obviamente lo ha enfrentado férreamente y tiene ese perfil
pero este muchacho O'Rourke simpatiza con muchos republicanos también. Mira, si el estado de crispación y pugnacidad se mantiene, que creo que sí, de hecho no se va a mantener, va a incrementar probablemente. Sí. Una figura como Nancy Pelosi no creo que tendría posibilidades reales de ser candidata del Partido Demócrata. Tendría necesariamente que ser una persona más aguerrida, más militante, un poco más radical en la defensa de la ideología básica de la izquierda norteamericana. Y a mí en ese sentido, Beto O'Rourke me causó muy buena impresión en esta campaña. Mira cómo compitió. Sí, es una persona, aparte de que es muy talentoso en lo personal y tiene mucho carisma, yo creo que sabe sintetizar bien en qué consisten las propuestas fundamentales del Partido Demócrata y además creo que es capaz de hacerle una oposición inteligente a Donald Trump. Si estas elecciones sirvieron para algo, específicamente en el caso de Texas, fue número uno para demostrarle a los demócratas, contrario a lo que casi todos pensaban, que ese bastión electoral republicano las últimas 5 décadas está en juego en 2020. Está en juego. Claro, ese fue el principal Los demócratas pueden ganar Texas en el 2020. Exacto. Y lo segundo, tal vez lo más importante por encontrarnos en el corto plazo y ante la decisión de ver quién es el que va a tomar el mando en el Partido Demócrata, yo creo que el que figuras como Beto O'Rourke hayan podido descollar y mostrarse ante el electorado nacional, yo creo que eso también hace el trabajo del Partido Demócrata un poco más fácil a la hora de entender qué tipo de perfil político es el que van a requerir para enfrentar a Donald Trump en el 2020. Ricardo, y hablando de enfrentar a Donald Trump en el 2020, un dato que quizá muchos oyentes desconocen es que el presidente del Partido Demócrata es Tom Pérez, quien es hijo de inmigrantes dominicanos, no solo latinoamericanos, dominicanos. Su madre se llama Altagracia y su papá se llama Rafael, ambos nacidos acá. Ahora bien, Tom Pérez ideológicamente se acerca su postura más al centro, no es un radical como lo que estamos analizando hacia el giro que está dando el Partido Demócrata. Entonces nos gustaría saber tu opinión en cuanto a su papel. ¿Qué tanto se pudiera decir que influyó la estrategia liderada por él para que los demócratas lograran este triunfo en la Cámara de Representantes? Tom Pérez tuvo una gestión muy exitosa en este proceso electoral, pero muy exitosa, de la cual él y todos los suyos deben de sentirse muy orgullosos. No solamente se logró cambiar la correlación de fuerzas en la Cámara de Representantes, lo cual reintroduce el elemento de la fiscalización en Washington. Finalmente Donald Trump no tendrá carta blanca para hacer lo que quiera. Ya ahora la Cámara de Representantes está dominada por el partido de oposición. Y eso es un triunfo que se debe al trabajo de articulación en el terreno, en la política, que desde el DNC hizo Tom Pérez. Bueno, en New York Times leímos que ahora veremos a las instituciones actuar. Sí, yo pienso que sí. Y de hecho, una de las movidas que más preocupa, sobre todo al establishment en los Estados Unidos, ha sido esto de pedirle la renuncia a Jeff Sessions y entonces dejar como procurador a una persona que ya... Al asistente. Y que ya ha dicho abiertamente que no cree en la investigación de Mueller y que entiende que eso hay que quitarle los fondos y todo lo demás. Ya con una Cámara de Representantes dominada por los demócratas, podrían cerrarle esa vía de investigación, pero ellos tienen formas de abrir otras. Y pudiéramos ver la posibilidad de una destitución parlamentaria de Donald Trump ahora con esta mayoría en la Cámara de Representantes. No, altamente improbable. Dado lo que conocemos hoy sobre la investigación y sobre aquellos elementos que podrían eventualmente constituir algún delito que merezca la pena iniciar el mecanismo del impeachment, es muy improbable porque el juicio político lo convoca la Cámara de Representantes con mayoría simple. Eso lo pueden lograr al día después de juramentarse en enero. Que hay que decir, actuamos como Ministerio Público. Exactamente. El fiscal del Poder Ejecutivo en materia de acusación, en un caso como esto, es la Cámara de Representantes, que es un Ministerio Público. Ahora bien, el juicio es en el Senado, 2/3 partes, para que se pueda concretar el impeachment. Por eso nunca se ha materializado un impeachment en la historia de los Estados Unidos. Es muy difícil. Ricardo, el tema de la migración a nivel de los hechos, ¿qué tanto impacta en materia electoral en Estados Unidos? Sí. Vemos, como hemos mencionado, la inclusión de las minorías en el Congreso, pero también vimos la actitud de Donald Trump con el tema de la caravana de migrantes, cómo esto también se utilizó políticamente. Barack Obama les respondió diciendo que eran estrategias políticas que realizaba y
declaraciones previas de Donald Trump que quiere quitar la ciudadanía por nacimiento aquí a las madres que vayan a dar a luz a Estados Unidos para sus hijos. Se dice que esto no se podría lograr porque él no lo puede hacer por una orden ejecutiva. No sé si es el término correcto. Eso conlleva una modificación constitucional que es muy, pero muy extraña. Él dice que no, que él lo puede hacer, pero realmente en materia de hechos, una cosa es la posición mediática y las expresiones, pero en materia de hechos, ¿qué tanto influye? Sí, es uno de los pocos temas que está en boga ahora en las discusiones políticas que beneficia a ambos partidos. De nuevo, dado el estado de polarización extrema en que está la política norteamericana. Mira por qué. El tema de la migración es un tema con el que las bases que apoyan a Donald Trump se identifican plenamente. Claro. O sea, recuerden cuál es el pensamiento. O sea, al final uno de los elementos fuertes de la campaña fue el decir, mira, tu trabajo, el que tú perdiste hace 2, 3 años, una década, lo que sucedió fue que un mexicano te lo quitó, para resumirlo. Entonces, naturalmente, ese discurso ha calado en lo que son las bases de apoyo de Donald Trump. Por ende, la denuncia agresiva en términos discriminatorios y racistas, muchas veces, en que se sataniza la migración, yo pienso que le ayuda con su base electoral de apoyo, pero también le ayuda a los demócratas. ¿Por qué? Porque con excepción de los cubanos americanos, los inmigrantes hispanos, la inmensa mayoría se identifica con el Partido Demócrata. Y si bien ese discurso puede servir para energizar la base de apoyo de Donald Trump, también los demócratas pueden lograr, con ese mismo discurso, energizar su base de apoyo, que de nuevo, a partir de los resultados del voto popular, sabemos que la de los demócratas es mayor numéricamente que la de Donald Trump. Todo está en cómo se articula esto. Ahora, Ricardo, ¿qué pasó con el tema de Kavanaugh? Que vi un tuit que decían que los jueces, todos los senadores demócratas que votaron en contra de la nominación de Kavanaugh perdieron. No, eso no es verdad. Todos no. Pero sí se dio el caso. O sea, ese fenómeno de Kavanaugh tuvo un peso importante en la campaña. Sí, claro que sí. Sí, en la campaña sí. Tal vez no necesariamente en lo que terminaron siendo los resultados, pero el proceso fue un proceso traumático y un proceso que contribuyó a que se profundizara la polarización en el discurso político norteamericano. Ustedes recuerdan las audiencias y bueno, y todo lo que allí se ventiló, y al final, por fuerza mecánica de los republicanos, se impuso la nominación de Kavanaugh, apoyado por algunos senadores demócratas, pensando naturalmente en este proceso electoral, sabiendo que eso podría costarles, pero es un capítulo que ya pasó. Yo pienso que es uno de esos acontecimientos que luego recordaremos, que fue contribuyendo de manera incremental a que la política llegara al estado en el que está actualmente en los Estados Unidos, y que bueno, tendrá un desenlace, yo pienso que no muy sorpresivo en el año 2020, pero no me voy a aventurar a hacer predicciones porque ya salí un poco traumado de la última vez. Ricardo, y la economía, sabemos el impacto que tuvo la migración, marcha la política. Sin lugar a dudas, como decía el profesor Bosch, la política marcha como marcha la economía. Y en los Estados Unidos, a pesar de que Donald Trump cuenta con una gestión con bastantes logros a nivel económico, al menos a corto plazo, hemos hecho en este mismo espacio advertencias en torno a lo que sucedería en la economía norteamericana a mediano y largo plazo. ¿No crees que Donald Trump pudo haberle sacado mayor provecho a esos buenos resultados económicos para acercarse al votante medio, a esa franja más moderada? Creo que no, honestamente. No, yo pienso que él ha hecho todo lo que ha podido hacer para montarse sobre la ola de los éxitos que en materia económica puede mostrar. Una discusión más profunda e interesante es sentarse a estudiar si realmente los logros económicos de esta gestión son por él o a pesar de él. Eso sería una discusión muchísimo más interesante. Pero la realidad es que hoy en día usted revisa los números y la economía va bien. Y el presidente que está ahí es él. Por ende, eso es un éxito de él. Y yo pienso que en esta campaña él lo usó de la mejor manera que pudo utilizarlo. Un tema que ponderan algunos analistas es la correlación de fuerzas en las gobernaciones. Y dicen que hay un censo que se hará de cara a las elecciones del año 2020 y que eso puede influir en un determinado partido político. ¿Qué tanto peso tienen las gobernaciones de cara a los comicios del 20? Bueno, mira, ahí ya tangencialmente estamos entrando en un tema que sí es muy interesante, otro fenómeno de esos que se da en el sistema electoral norteamericano, y es el que se conoce como el gerrymandering. El gerrymandering, sí.
¿En qué consiste eso? Y eso es lo que está atado al censo que tú mencionas. Cada 10 años se hace un censo poblacional en Estados Unidos. Y hay una ley federal que ordena a que los distritos electorales sean rediseñados de conformidad con la nueva realidad que arroje el censo. ¿Para qué? Bueno, para que el principio legítimo de la representación democrática no se pierda en ningún momento. O sea, que podrían los resultados de la mayoría reflejarse. No, ahora te voy a decir lo que ha pasado. Ahora viene el truco. Atención, Pedro. La última vez que sucedió esto, en el año 2010, que bueno, coincidió el censo con o porque se dio el censo y hubo elecciones de medio término, hubo que proceder entonces a el rediseño de los distritos electorales. Bueno, como los republicanos ganaron mayoritariamente esas elecciones, ahí se aprovechó para confeccionar distritos electorales que fueran representativos de esa estabilidad electoral pro-republicana. Ya. Un hecho que demuestra, una realidad que demuestra esto de manera clarísima. Está, gracias. Mira, está en lo siguiente. Hasta allá hay lío con el padrón. En el año 2010, los republicanos lograron el 53% de los votos populares, del voto popular, perdón, y los demócratas el 47%. En esa ocasión, los republicanos obtuvieron 63 curules más que los demócratas en la Cámara de Representantes, con una diferencia porcentual en voto de 6%. En esta ocasión, la diferencia porcentual fue de 9%. 9% a favor de los demócratas. Y ustedes pensarían, bueno, eso tiene que significar que ellos obtuvieron más diputados. No, la mitad de lo que obtuvieron los republicanos en el 2010. ¿A qué se debe? Al fenómeno del gerrymandering, a que están construyendo unos distritos electorales que reflejan la identidad político-electoral de quien toma la decisión en ese momento de confeccionarlo. Pero esto es un tema que ya se está haciendo conciencia sobre esto en Estados Unidos. Las Cortes Supremas de múltiples estados ya tienen casos donde están revisando esto. De hecho, el estado de Pensilvania ordenó a un rediseño de los distritos a partir de un vicio, pero demasiado grosero, en lo que se hizo en el año 2010. ¿Y eso qué tuvo como resultado en este proceso? Que los demócratas obtuvieran 4 diputaciones adicionales en el estado de Pensilvania. Y recuerden que el estado de Pensilvania, conjuntamente con Michigan y Wisconsin, que todos votaron azul en esta ocasión, fueron los estados que sorpresivamente votaron por Donald Trump en el 16 y le dieron el triunfo. O sea que eso es muy, pero muy significativo de cara al 20. Vamos a tomar varias llamadas. Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Ricardo, recientemente comentábamos el hecho lamentable que ocurrió en un bar de California, en Estados Unidos, este mismo miércoles, me parece, donde una persona, un ex marine de 28 años, ingresó a un bar y asesinó a 12 personas y más de 22 resultaron heridas. Y esto puso en el tapete de nuevo el tema de la regulación de las armas. Esto tuvo trascendencia durante esta campaña. Y segundo, ¿qué pueden hacer ahora los demócratas con el poder de la Cámara de Representantes para tratar de regular el tema de las armas? En honor a la verdad, es muy poco lo que se puede hacer. Te voy a explicar por qué. A nivel federal, que es lo que se anda buscando desde hace tiempo, por lo menos los sectores liberales de la sociedad norteamericana, es a través de una ley federal tratar de crear un marco único que regule el tema del acceso a las armas. Pero para crearse una ley federal es necesario tener mayoría en ambas cámaras. Y eso no refleja la realidad de este momento. La Cámara de Representantes ahora está con los demócratas, pero el Senado mayoritariamente está con los republicanos. Y como los republicanos tradicionalmente es el partido que defiende el derecho que da la segunda enmienda de la Constitución sobre la tenencia de armas, pues es altísimamente improbable que, no importa la naturaleza del hecho que suceda, eso les motive a tratar de hacer algo para regular el acceso a las armas. Recuerden aquel incidente que todavía
resulta un poco difícil procesar, y ya hace varios años, de la matanza que hubo en un maternal, creo que fue, o en una escuela. Una escuela, pero eran niños pequeños. Sí. Entre 5 y 6 años. Si eso no llevó a que los congresistas norteamericanos entendieran que había que hacer algo para regular el acceso al porte y tenencia de armas de fuego, pues yo pienso que pocas cosas pueden lograr. Vamos a tomar esta llamada. Buenos días, adelante. Sí, de Estados Unidos, Martínez. Muy interesante el análisis que hace el señor Fernández. Pero yo quiero aportar alguna información. Yo creo que él dijo que Donald Trump ganó. Yo creo que perdió. Él tenía 3 poderes y de los 3 poderes perdió 1. Yo no estoy de acuerdo con el análisis de él. Otra cosa, en cuanto a la economía está muy recalentada y se está esperando que haga un crash la economía. Otra cosa que también le voy a decir, el juez Matthew Whitaker, yo estuve viendo unos panelistas constitucionales en los Estados Unidos, y es ilegal la posición que ha tomado. O sea que todo lo que sale del juez, del AG Matthew Whitaker, es ilegal. Muchísimas gracias, espero su respuesta por la radio. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Bueno, el oyente indica que ve a Donald Trump perdedor en estos comicios. Bueno, a ver, a partir de su propia lógica. Su planteamiento fue Donald Trump tenía 3 poderes. Claro. Y ahora le quedan 2. Bueno, pero sigue teniendo 2 de 3. O sea que parece que le fue bien. No, lo que pasa es que a prima facie, superficialmente, si tú ves los resultados, la conclusión más rápida es decir, no, ganaron los demócratas. Y realmente los demócratas tienen más razones por las cuales celebrar. Pero cuando nos vamos al fondo de lo que sucedió en estas elecciones y podemos de manera aislada medir la fuerza del fenómeno Donald Trump, no podemos llamarnos engaños y hay que entender que ese fenómeno electoral sigue vivo y con mucha fuerza. Otro elemento importante, Ricardo, es en torno a la confección de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Estamos viendo cómo Donald Trump está postulando jueces conservadores, ¿no?, afines a su que ya hay una mayoría conservadora ideológica ya la tiene, en la Suprema, pero pudiera ampliarse debido a que es desde el Senado donde esto se aplica, ¿no?, donde se eligen. ¿Hubiera alguna posibilidad de que esta mayoría que tiene hoy Donald Trump pudiera cambiar en el mediano plazo? Sí, en el mediano plazo va a cambiar, porque hay 3 jueces que pasan los 80 años. Tendrán que retirarse y hay una en los próximos, entre 5 y 10 años. La única mujer tiene 83 años. Ruth Bader Ginsburg, que tuvo un accidente ahora. Y tiene un problema de los riñones, tiene un problema de los riñones, que Alyssa Milano, una famosa actriz que se ha vuelto ahora politiquera, dijo que estaba dispuesta a dar sus 2 riñones para morir, pero dar sus riñones para que ella no se retirara de la que Ricardo continúe respondiendo la pregunta. De que voy a dar mis 2 riñones para que... Buenos días. Buen día a todos en cabina. ¿Quién nos habla y desde dónde? Ariel, de Santo Domingo. Adelante, Ariel, con tu pregunta. Excelente la posición del caballero ahí de Fernández. Gracias. He visto varias declaraciones de los pastores evangélicos y grupos religiosos a favor de Donald Trump. ¿Qué tanto es el peso de ese grupo en las elecciones de ahora y las presidenciales anteriormente para que Donald Trump obtuviera el triunfo que actualmente tiene? Escucho por la radio. Tienen un peso muy importante. De hecho, una parte significativa de la base de apoyo electoral de Donald Trump tiene fuerte identificación e inclinación con el credo religioso del protestantismo. Y esto ha sido así desde que este materializó su candidatura presidencial en el 2016. Pero, y no pudiera, y sé que mucha gente, Ricardo, pudiera pensar que es algo contradictorio esto de que el populismo trumpiano ultraderechista consigue un triunfo, pero entonces vemos otro lado de la población que se polariza hacia la izquierda. Claro. ¿Y cómo uno pudiera entender, o sea, cómo interpretar que el curso de los nuevos tiempos está fortaleciendo a esas ideologías de extrema derecha, pero pareciera también fortalecer y agregarle la pregunta de Ernesto, en el corazón del capitalismo, o sea, genera curiosidad que salgan estos candidatos que ahora están de moda, que son socialistas, de corte socialista, eso como que genera y sobre todo si este panorama, esta polarización pudiera incrementar las revueltas sociales
sociales, porque sabemos que se han manifestado en varias ocasiones en contra de Donald Trump. Sí, si esto pudiera es probable que sí, pero te diré algo. Es una acción que desencadena una reacción. Yo creo que el trasfondo de esta batalla de posicionamiento ideológico que impera en Estados Unidos ahora mismo es, por definir, es una competencia en cuanto a cuál es la interpretación de los ideales y de los principios de este país. Los conservadores, cada vez más hacia la derecha, tienen la suya. Esencialmente América para los americanos. Los de izquierda tienen otra, ¿verdad? América y el mundo. O sea, América sí, pero dentro del contexto de lo que es el mundo. La diversidad. Y bueno, ya luego a partir de ahí podemos ir, digamos que renglón por renglón, comparando los credos, pero al final es una batalla por definir la esencia del país y de los norteamericanos. Vamos a escuchar a este oyente. Buenos días. ¿Su nombre y de dónde? Muy buenos días, le habla Eligio Cleto, del municipio de Santo Domingo Norte. Adelante. Sí, nosotros vimos del caso de Trump un caso específico de una empresa americana que le vendía tubos al Estado americano. Entonces, pero ellos le compraron los tubos a China. Esos tubos venían con un promedio de 200 mil millones de dólares al año. Entonces, Donald Trump llegó, verificó que esos tubos no eran de la calidad necesaria, le pusieron aranceles y que solamente el Estado americano le está comprando a esa empresa 50 mil millones y que el resto lo está comprando en Estados Unidos, y que esto ha dinamizado lo que es la empleomanía, lo que es los recursos, ha activado alguna empresa que vende este tipo de tubos y eso ha fortalecido en esta parte. Nosotros queremos preguntar si los republicanos tienen mayoría ahora en el Parlamento americano. Muchas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros. Responde, no te rías. Ya la respuesta la había dado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, en Estados Unidos hay un Congreso bicameral, no hay parlamento. Exacto. Entonces, en la Cámara Baja los demócratas tienen mayoría y en la Cámara Alta, que es el Senado, los republicanos tienen mayoría. Ahora, ¿por qué se da siempre como esa, no diría dicotomía, sino ese equilibrio de poder en los Estados Unidos, donde generalmente quien obtiene el control del Ejecutivo no tiene el control del Congreso? ¿Tú lo ves como una señal de madurez democrática que pudieran adoptar otras naciones latinoamericanas? Más que eso, son ciclos políticos que se han establecido a lo largo del tiempo. Eso tiene razones de fondo profundas. Porque eso se presenta también como una señal de madurez democrática, porque, óyeme, todo poder necesita un contrapeso. Sí, pero al momento del votante norteamericano elegir el que le gusta, no es eso lo que reflexiona. Él simplemente elige el que le gusta. Ahora, los ciclos políticos se han establecido de manera tal que en la inmensa mayoría de los momentos es así. El poder por lo general está equilibrado. Claro, Donald Trump tuvo ahora uno de esos momentos de excepción cuando en sus primeros 2 años gobernó con todo. Pero eso es la rareza. Eso no tiende a darse muy frecuentemente en la política norteamericana. Y en función de la política exterior del presidente Donald Trump, que siempre se ha caracterizado por ser muy polémico, por no respetar los protocolos, o sea, el carácter tal cual lo describe, ¿esto pudiera influir ahora con los demócratas, con el control de la Cámara de Representantes, de que puedan imponer algunos acuerdos, que se retome el acuerdo del cambio climático con París, entre otros? Bueno, ellos podrían hacer el intento, pero recuerda que en el sistema norteamericano el presidente tiene poder de veto. O sea que cualquier legislación en ese sentido con la que él no esté de acuerdo la puede vetar. Y en materia de política exterior, la política exterior, salvo la parte ya que tiene que ver con formalizar convenios como el de Irán que tú mencionas, es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo. O sea que ahí también tienen poco espacio de maniobrabilidad para imponer agenda a los demócratas. ¿Qué tanta influencia, Ricardo, pueden tener los Obama en estos procesos de elección? Porque vimos como ahora Michelle publicó un libro, eso siempre es como la antesala para el que quiere aspirar a una candidatura presidencial o a un cargo durante esta campaña, hablando lo que mencionamos anteriormente sobre Barack, la caravana. Como en términos despectivos, Obama. Sí, de que Barack salió por ahí. Pero porque tú tienes que ponerle un sello despectivo a lo que yo he dicho que no ha sido de ese modo. O sea, no entiendo la actitud de chisme, pero continuamos con nuestra pregunta. Y entonces vimos recientemente las declaraciones de Michelle Obama, donde dijo que no le va a perdonar a Donald Trump haber puesto en riesgo su familia. Sí. ¿Tiene Michelle Obama oportunidad? ¿Es tradición en Estados Unidos los políticos
que ya no van a volver, como Barack Obama, que no puede aspirar nueva vez a la presidencia, mantenerse en el ruedo político? Si gozan del aprecio popular, sí. Fíjese como todavía Bill Clinton sale a hacer campaña. Y Bill Clinton dejó de ser presidente hace 18 años ya. En el caso de Obama, o de los Obama, que son las dos figuras políticas más populares en Estados Unidos, la de valoración más alta, pues tienen un potencial inmenso para contribuir de cara al futuro proceso electoral. Claro, ya de si ella será candidata o no, eso se especula. Yo pienso que ella tiene la formación profesional y el carisma personal para hacerlo, pero no en este momento, porque hay que entender, y lo tengo que decir de manera muy cruda, pero es una realidad, que parte de lo que explica el surgimiento de Donald Trump, y olvídense del nombre de Donald Trump, sino de un político que sea abanderado de las ideas y de las normas conductuales y de la ideología que él vindica, solo pudo haber sido posible después de un presidente negro. Eso no podemos minimizar el impacto que eso tuvo, porque detrás de muchas de estas posturas se esconde un resentimiento y un temor que está explicado en el tema racial. Como de que se está saliendo la cosa de control. Claro, por eso me costaría bastante entender o aceptar que Michelle Obama en una circunstancia como esta pueda tener posibilidades reales de alzarse con la presidencia o de obtener buenos resultados. Tal vez en algunos años la historia sea diferente, pero en este momento de tanta tensión y polarización yo lo veo bastante difícil. Ricardo, y en ese ejercicio, a veces algo especulativo, pero de mucho interés. Ya casi estamos acabando. De mucho interés. Hace apenas 15 años era una mala palabra en Estados Unidos hablar de socialista. Sí. Por supuesto, cuando se habla de candidatos socialistas no lo estamos haciendo en el sentido estricto marxista de la palabra, sino de socialdemócratas, claro, de ideas liberales, progresistas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué ha cambiado en esa sociedad? ¿Cómo interpretar? Y sé que has tratado diversos elementos que pudieran coadyuvar en una respuesta, pero en términos más sencillos, ¿por qué ya no es inconcebible hablar de candidatos socialistas, entre comillas, en Estados Unidos? Por la agudización de la desigualdad, que ya es apreciable para todo el mundo. Eso es lo que lo explica. O sea, hay tanta desigualdad que la gente no teme hablar de socialismo. No, que ya el concepto de que vamos a distribuir esto mejor, que es el credo fundamental del socialismo, ya tiene sentido. Con el healthcare. Ricardo, ya prácticamente llegamos a la parte final de este programa, pero no quiero que concluyamos esta entrevista sin conocer tu lectura sobre las relaciones diplomáticas de República Dominicana con China, la visita del presidente, se firmaron 18 memorándum de entendimiento y realmente te voy a ser sincero, hay una expectativa. ¿Qué él piensa del mes de marzo? No, porque esos acuerdos se están firmando como para el 2000. ¿Cuándo era? Bueno, pero 2044. En definitiva, o sea, realmente yo creo que ha generado ilusión en una parte de los dominicanos el hecho de que nosotros hayamos establecido esas relaciones con China, sobre todo por la importancia de la economía que tiene, o el peso de China en la economía mundial. Sí, es un paso positivo para la República Dominicana. Se entiende que a otros países no le agrade tanto, porque naturalmente se está abriendo el espacio de competencia, y al que mantiene una posición hegemónica en un determinado mercado o en cualquier tipo de relación, siempre se resiste a ceder ese dominio que siempre ha tenido. En sentido general, yo pienso que fue una decisión positiva, y será una decisión positiva en el largo plazo para nuestro país. Eso sí, tendremos nosotros que establecer de manera muy clara cuáles son nuestras prioridades y en qué ámbito y en qué sentido queremos. Aguacate, yuca, plata. Yo espero que ese no sea el objetivo de nosotros. Yo pienso que este país puede dar más. Claro. Más que yuca, batata y el tema es que con los chinos hay que tener cuidado, porque ellos sí entran a una relación bilateral sabiendo lo que quieren de ti. Ahora bien, nosotros somos los que tenemos que ocuparnos de que lo que sea que nosotros vayamos a conseguir por vía de esa relación sea de conformidad con los criterios y parámetros que nosotros establezcamos como país. Dale, Ernesto. Bueno, no, porque o sea que no vamos a poder chapearlo. No, porque si le hacemos otra pregunta, no puede chapear entonces tendríamos problemas con Wandy nueva vez. Ricardo, ¿tú estás esperando el mes de marzo, sí o no?
Que sí está esperando el mes de marzo, sí. No con ninguna emoción especial, más allá de con la que espero diciembre, con la que espero enero, con la que espero febrero. Bueno, muchas gracias al politólogo y economista Ricardo Pérez Fernández por estar compartiendo con nosotros. Esperamos tenerte más a menudo y dañarte tus mañanas. Cuenten conmigo. Señores, gracias a ustedes por estar en sintonía con nosotros. Pero hay que decir algo importante. Bajar los combustibles, bajaron los combustibles. 5 pesos la gasolina. Aquí nada más lo dicen cuando sube, yo no entiendo. Y enviarle nueva vez saludos al capitán, que por razones de fuerza mayor, no puede estar con nosotros. Quiero que me lleven esa fuerza mayor. Quiero una fuerza de esa proporción. Que me lleven la fuerza mayor. ¡Cambio y fuera!